Supercrack Estrella presenta la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Mi teoría. Ilenia Carrisi desapareciera en 1994 con 23 años, coincide en el año con la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Estas dos desapariciones se volvieron con el tiempo en las más misteriosas del siglo XX, muchas cosas pasaron en ese año, intentaremos encontrar algún patrón en todos esos sucesos para ver si encontramos algo que lo relacione de alguna manera. Se los llevaron a algún lugar. Ilenia Carrisi desaparecía en Nueva Orleans el 6 de enero de 1994. ¿Dónde fue visto por última vez Jacobo Greenberg? Según contó el propio Padilla Acuellar, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos agentes estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico. A petición vuestra traigo este tema, y mi humilde teoría, fue llevado Jacobo Greenberg a la Antártida. Para ello me centro muy especial en la Antártida y Jacobo Greenberg, mirando la navegación por el Ártico, en las fechas que Jacobo Greenberg desapareció, movimiento de barcos. Greenberg desapareció sin dejar rastro. En diciembre de 1994, el investigador no se presentó a dar sus clases ni a su laboratorio, pero la alerta la dio su familia cuando el 12 de diciembre, día de su cumpleaños, no acudió a la celebración preparada para él. Al parecer, el último rastro de él se dio el 8 de diciembre de 1994 en una gasolinera. Según un testigo, dos hombres vestidos de traje lo secuestraron y se lo llevaron. Una historia que es parte del documental en el que se intenta explicar su desaparición, pero nunca fue comprobada. Sabemos que en esos días había un barco en la Antártida que cumplió esa permanencia entre el 3 de diciembre y el 14 de febrero de 1994, no siendo requerida su presencia en la Antártida, efectuando diversas tareas en la zona de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Regresó a su apostadero el 24 de febrero, pero esto solo indica que había un barco en la Antártida en esos días que él desapareció, que además ya estaba allí cuando él desapareció. Por lo que solo es una pista de que en esos días había un barco en la Antártida. El barco se encontraba a Tierra del Fuego e Isla de los Estados. La Isla de los Estados está ubicada en el Océano Atlántico Sur al este de la península Mitre de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. La cual está separada por los 24 kilómetros del estrecho de Lemaire y pertenece al departamento Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego y está delimitada al sur por el Canal Beagle, al este por el Océano Atlántico y al oeste por el Océano Pacífico. Constituye una importante reserva ecológica, además de albergar ruinas arqueológicas. Isla de los Estados. 4 marinos custodian el último refugio de la soledad. La guardia del puesto se renueva cada 45 días y solo tiene comunicación por radio. Evalúan recibir turistas atraídos por el faro del fin del mundo, de Julio Verne. Aquí hay una prisión, la cárcel de Ushuaia, la prisión del fin del mundo. En ese mismo año que desapareció el científico, se abre un laboratorio. En 1994, fue inaugurado el laboratorio Dahlmann a través de un convenio con el Instituto Alfred Wegener de Alemania. En sus 4 laboratorios, su acuario y el resto de sus instalaciones trabajan también científicos de otros países con los que se poseen convenios internacionales. Asimismo, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste en Italia, fue instalada en 2001 una estación sismológica permanente. Las investigaciones científicas más relevantes que se realizan en la base abarcan la biología costera y terrestre, oceanografía, geología y glaciología. Estas actividades se realizan de manera ininterrumpida desde hace más de 2 décadas, lo que ha posibilitado una recopilación de serie de datos científicos dentro de las de más larga data y completa de la región antártica. Científicos que desaparecieron por sus descubrimientos. Para mí el mejor lugar donde esconder a una persona siempre será la Antártida. La ciencia ha aportado grandes avances para la humanidad, gracias a los estudios de notables investigadores. Sin embargo, muchas investigaciones han sido objeto incómodos para un grupo elitista, de allí, detallaremos algunos científicos que desaparecieron por sus descubrimientos. No es algo nuevo. Uno de los más grandes científicos de la neurofisiología en Latinoamérica, es el mexicano Jacobo Greenberg. Greenberg era reconocido por sus estudios acerca de la neurociencia, psicología analítica, meditación y a los ritos chamánicos en México. Una de sus obras más polémicas y controvertidas, fue la teoría desintérgica, del cual tomó patrón en el trabajo de Bárbara Guerrero, una psíquica y curandera mexicana.
Para la comunidad científica de ese momento, este trabajo en base a la teoría de Guerrero, se consideró un fraude, ante las pruebas que comprobó la veracidad, el mismo Greenberg. A su vez, sus obras fueron traducidas en varios idiomas, en especial, su libro El cerebro consciente, que se llegó a traducir en 7 idiomas. Sin embargo, el día 8 de diciembre de 1994, el científico mexicano, que para ese entonces tendría 47 años, desapareció en la mañana sin dejar rastro alguno. Al principio, los familiares de Greenberg no notaron nada extraño, ya que, aseguraban que Jacobo viajaba a última hora y se perdía sin avisar hasta algunos días. No obstante, al notar que no se presentó en su cumpleaños el 12 de diciembre de 1994, los familiares decidieron dar parte con las autoridades, reportando la desaparición. Desde ese día, no se conoce el paradero de Jacobo Greenberg, donde las especulaciones siguen creciendo en torno a su desaparición. Algunos teóricos de la conspiración creen que Greenberg fue secuestrado. Otro de los científicos que desaparecieron por sus descubrimientos es el biólogo estructural estadounidense Don Craig Wiley. Wiley se especializó en la biología estructural y molecular, y desde joven se encargó de diseñar tesis que comprobaban la acción de la enzima aspartato transcarbamilasa. Por otro lado, investigó sobre los componentes inmunológicos en enfermedades virales. Asimismo, dedicó sus investigaciones en la cura de algunos tipos de cánceres y en las estructuras moleculares de enzimas bioquímicas. Sin embargo, Wiley desapareció el 15 de noviembre del 2001, hacia un rumbo desconocido. Con el pasar de los días, el cuerpo de Wiley fue encontrado a unos 300 kilómetros de Memphis, lugar donde residía. A su vez, el cuerpo no presentó ningún tipo de heridas, lo cual dejó a discusión a diversas teorías conspirativas. Aunque las causas del deceso fue un accidente automovilístico, esta versión oficial sigue generando dudas que certezas a más de 20 años de su muerte. Rodney Marks. De este señor ya he hablado en mi canal. Pensamos que pudo ver el planeta Nibiru desde la Antártida y fue silenciado. El ocupante de esta casilla es Rodney Marks, un astrofísico australiano que falleció de manera insólita, tanto por el lugar del deceso y la manera. Dicho investigador se encontraba trabajando en la Antártida, específicamente, en el telescopio submilimétrico antártico, siendo el más austral del planeta. Durante sus labores cotidianas, notó que se estaba mareando y se agotaba fácilmente, por lo cual, decidió acostarse en su dormitorio. Al pasar las horas, su estado físico empezó a deteriorarse de manera considerable, experimentando dificultad para respirar y vómitos con sangre. A pesar de su cuadro general, los médicos de la estación antártica le mencionaron que era un cuadro de ansiedad, síndrome normal en esa zona del planeta. Posteriormente, Marks se mostraba con un comportamiento errático, refirió que sus articulaciones y estómago ardían como fuego, síntomas que a los médicos ni les inmutó. El 12 de mayo del 2000, la condición física del investigador empeoró y los médicos decidieron colocarle un antipsicótico. Apenas se le suministró el fármaco, el científico entró en paro cardíaco y tras 45 minutos de reanimación, Marks falleció de manera insólita. De hecho, la muerte de Marks ha sido registrado como el único asesinato en la Antártida, dejando a especulaciones y teorías su enigmático deceso. La teoría sintérgica. ¿Vivimos en un holograma? La teoría sintérgica reafirma y desafía al mismo tiempo a la física cuántica, pues, a partir de una reinterpretación de lo que en física es conocido como lattice, el Dr. Greenberg plantea la posibilidad de que, a través de la conciencia, el cerebro humano puede ser capaz de tener control sobre el universo en el que vivimos. La lattice, en el campo de la física, es la estructura en la cual se encuentra el espacio-tiempo. Para Jacobo esta propuesta adquiere un nuevo sentido y es entonces cuando postula el término sintergia, el cual no es otra cosa más que el neologismo entre síntesis y energía. Su teoría propone que, a partir del proceso que el cerebro humano realiza para decodificar la realidad perceptual, es posible establecer vínculos con la lattice, y con ello, realizar modificaciones en el espacio-tiempo. Y si hay un lugar donde se controla el tiempo, ese es sin duda la Antártida con sus máquinas del tiempo. Postula que vivimos en una matriz informacional a la que denomina el holograma, en la cual existe la posibilidad de interactuar con la realidad perceptual no solo como un espectador, sino como un participante activo de la construcción de dicha realidad. Él explicaba que, si una persona posee un campo neuronal de alta sintergia, es decir, un cerebro en el que los nexos de coherencia sean mayores, ésta tendrá la capacidad de modificar a voluntad al holograma, consiguiendo así realizar proezas que desafían las leyes hasta ahora conocidas de la física, tal y como lo hizo Pachita en sus cirugías chamánicas.
Esto abre las puertas a la investigación de otros fenómenos, tales como la telepatía. Greenberg realizó diversos experimentos en los que, mediante la meditación, logró demostrar sincronía entre dos cerebros expuestos a diferentes estímulos que finalmente arrojaban resultados semejantes. Esta teoría tiene cruces con algunos de los planteamientos fundamentales de postulados como la ley de atracción, la influencia del pensamiento en la realidad, la relatividad lingüística, entre otros. El punto más enigmático de esta teoría indica que, si a través de la conciencia somos capaces de influir en la matriz informacional, y que, si todo está conectado a partir de la interacción energética tanto de átomos como de pensamientos, entonces existe la posibilidad de que habitemos en un plano que no es la realidad total, es decir, en una matrix a la cual hemos sido arrojados con un cerebro capaz de comprender el funcionamiento de las leyes físicas de esta, pero no su origen. Con ello, surge también la idea de un despertar, de llevar más allá la conciencia y dominar el holograma. Bajo esta premisa, al comprender del todo el funcionamiento de la Matrix, simplemente desapareceríamos y alcanzaríamos un estado de pureza dentro de la verdadera realidad. Esto no pudo ser comprobado y al igual que sus estudios en torno a la visión extraocular en niños o la telepatía, sus proyectos quedaron inconclusos luego de que, en el punto más trascendental de su prodigiosa carrera, desapareciera. Una misteriosa desaparición. El 8 de diciembre de 1994 el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar pistas que pudieran ayudar a su localización. Su ausencia ha dado pie a innumerables especulaciones. Desde un crimen pasional o un rapto alienígena, hasta situaciones vinculadas con la CIA, la NASA o cualquiera que pudiera estar sumamente interesado en lo que él desarrollaba y descubría en su laboratorio. Las primeras indagaciones se centraron en averiguar con las personas más cercanas a él las causas por las que sin previo aviso dejó de asistir a su laboratorio. Quien era su esposa en aquel momento, argumentó que él había salido a uno de sus muchos viajes improvisados. Así, durante el primer período de su ausencia, no hubo mayor revuelo. Hasta que su esposa también desapareció. Por ello, se ha especulado que ella, quien también practicaba el chamanismo, fue partícipe de su desaparición. Esta situación ha abarcado más titulares que las propias investigaciones del doctor, dejando de lado su extensa producción bibliográfica, para abrir paso a las teorías conspiratorias y el morbo. En voz de su medio hermano, el reconocido actor Ari Telch, el caso de su desaparición está cerrado por parte de las autoridades. El hermano científico del actor Ari Telch desapareció hace casi 30 años de manera misteriosa. Se especuló que había sido abducido por extraterrestres o que incluso, la NASA y la CIA estaban involucradas. Ari Telch es conocido más por sus éxitos en el cine y en la televisión, así como por su matrimonio y divorcio de Ninel Condon. Sin embargo, la familia del actor ha sido impactada por la desaparición del hermano científico del actor. Jacobo Greenberg, hermano de Ari Telch, se especializó en temas relacionados con la mente humana y en sus investigaciones buscaba probar la existencia de la telepatía. Recién se estrenó el documental que relata la misteriosa desaparición del hermano del actor Ari Telch, titulado El secreto del Dr. Greenberg. El actor y protagonista de la telenovela de los años 90 Mirada de mujer, Ari Telch, es más conocido por sus éxitos en televisión, así como por su matrimonio y divorcio de Ninel Condon. Ari Telch proviene de una familia de origen judío y su hermano mayor es fruto de un matrimonio previo de la madre del actor. En el año de 1994, el connotado científico Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Se especializaba en investigaciones relacionadas con la mente y la interpretación de la realidad. Escribió varios libros relacionados con el tema y, cuando iba a dar a conocer su máxima investigación conocida como la teoría sintérgica, desapareció de manera misteriosa. Las algunas entrevistas el actor Ari Telch ha expresado que extraña mucho a su hermano, ya que fue una figura paterna para él. Lo adoro, para mí Jacobo fue una imagen paterna porque es hijo de un matrimonio previo de mi mamá, explicó hace un tiempo para el programa matutino Hoy. Los extrañamos mucho. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió. No sabemos qué pasó, dijo en su momento el actor de Muchachitas. Cuando desapareció el científico, se realizaron extensas investigaciones para averiguar su paradero, todas sin éxito. Incluso, se ha llegado a especular que estuvieron involucrados en su desaparición organismos como la NASA, la CIA o el FBI. Jacobo Greenberg también se especializaba en estudiar temas sobre telepatía y chamanismo.
A través de sus teorías, el científico buscaba probar la existencia de la telepatía. Su misteriosa desaparición ha dado pie a que se formulen diversas hipótesis, desde que fue un crimen pasional, hasta que fue abducido por extraterrestres, o que fue privado de su libertad por la CIA para que trabajara con ellos sin que se supiera, pues dicho organismo estaba interesado en sus investigaciones. El misterio ha dado pie a que se produzca el documental El secreto del Dr. Grimberg, el cual ya se encuentra en las salas de cine del país. Y es que hace unos 5 años se encontraron documentos de la NASA y la CIA, en los cuales se evidenciaba que dichos organismos tenían conocimiento de las investigaciones del científico, hermano mayor del actor. Pese a todas las interrogantes que puedan surgir, el mismo Jacobo Grimberg llegó a proponer que una vez que se ha comprendido el funcionamiento del holograma, es posible despertar de esta Matrix, y simplemente desaparecer de ella. Sin duda, lo más importante son las grandes aportaciones que realizó a la ciencia, así como su profunda sabiduría que va más allá de todo aquello que rodea el final de su historia. Él logró construir vínculos firmes entre el misticismo, la sabiduría espiritual y la ciencia. Rompió paradigmas y desafió las metodologías y planteamientos que existían en torno a las capacidades del cerebro e incluso hasta nuestros días. Su obra ha sido de gran influencia no solo para las nuevas voces de la ciencia, sino también para quienes practican técnicas meditativas, de medicina alternativa, metafísica y espiritualidad. Su legado está repleto de mensajes que invitan al lector a ser partícipe de esa unificación espiritual con el cosmos a partir de los vínculos entre la conciencia y el espíritu. Jacobo Grimberg Silverbaum decía que era preciso aceptar la realidad como un milagro, como una creación que es parte de la conciencia, santificar lo cotidiano, observar cómo todo se llena de amor. Que surge una hermandad al entender que todo en el universo, o, como él lo llamaba, el holograma, está unificado, y que el cuerpo no es una ilusión, sino una parte de Dios, es decir, del todo. Otra de las dudas que se dejan en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, tercera esposa de Grimberg, quien pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje y en retiros. Al siguiente mes, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro y a la fecha no se sabe de su paradero. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Grimberg en el documental del cineasta español, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien, pues incluso el mismo científico había confesado a sus amigos más cercanos tenerle miedo a su esposa e incluso llegó a adaptar su vehículo para poder dormir fuera de casa. Jacobo Grimberg es una de las figuras más misteriosas en la historia de México. El Einstein de la conciencia se fue de este mundo sin dejar rastro. Al tener tan pocas pistas de lo que le ocurrió al científico, lo mejor es observar todos los misterios de ese año 1994, por si encontramos un patrón, algo coincidente con este extraño caso de desaparición. Encontramos por ejemplo el caso de Gentleman, el enigmático cadáver aparecido en la costa hace 28 años. Uno de los misterios más inquietantes de la historia de la criminología es el de Gentleman, un hombre cuyo cadáver fue hallado en 1994 en las costas del archipiélago alemán de Heligoland, en el Mar del Norte. El hombre, de entre 45 y 50 años y 1,96 metros de altura, estaba bien vestido, con corbata, pantalón y camisa de vestir, de ahí su apodo, y su cuerpo había sido lastrado con 2 hormas de zapato de hierro. También había signos de que había sido golpeado estando aún vivo. El misterio de Gloria Ramírez, la mujer que al morir intoxicó a médicos y enfermeras. La policía italiana incautó el antiguo misil Super 530F de clase aire-aire a un grupo de extremistas de ultraderecha. En el año 1994 este misil de fabricación francesa fue vendido por Qatar a una nación amistosa. El misterio de Göbekli Tepe, el primer santuario de la historia. El complejo está siendo excavado por arqueólogos alemanes y turcos y revolucionó nuestra comprensión del neolítico euroasiático por lo increíble de este descubrimiento realizado en 1994. Por otro lado, también abundan las historias paranormales, de presencias y fantasmas. El caso más conocido data de 1994, cuando en un céntrico piso 2 mujeres y una menor de edad realizaron una sesión de Ouija. Al parecer, contactaron con un espíritu llamado Agustín, que movió cuadros y otros objetos de la vivienda. El caos fue tal que llegaron a llamar a la policía, la cual no dio crédito de lo que estaba ocurriendo. Una de las mujeres fue llevada a comisaría, donde también se sucedieron una serie de hechos extraños. Sin duda una situación como poco inusual, que acabó con uno de los policías con una crisis de ansiedad. El conocido como caso Linamano se ha resuelto a día de hoy.
El misterio del Loneliness Building. La historia del rascacielos sin ventanas de Nueva York. Según la investigación publicada por el medio, la información vendría de Edward Snowden que, aunque no nombra en sus documentos al LLB como tal, sí parece claro que lo menciona como centro neurálgico de vigilancia de la NSA. El edificio se encuentra, además, muy cercano a la oficina local del FBI en Nueva York. En 1994, The New York Times explicaba en un artículo algo parecido, señalando que el edificio podría formar parte de una gigantesca red mundial de inteligencia que recibe un promedio de 175 millones de llamadas telefónicas al día. Un rápido vistazo a sus muros nos permitirá entender que dentro no somos bienvenidos. Sea como fuere, parece que la realidad de lo que se esconde tras sus puertas es aún más impresionante y terrorífica de lo que en un primer momento se pensaba. Tan sorprendente y terrorífica como el propio edificio, al fin y al cabo, ni en las mejores películas de espías. El LLB es un lugar ultra secreto donde se maneja información sobre todos nosotros, en el centro de la ciudad más importante del mundo. La gente pasa a su lado sin reparar en su existencia. Representa muy bien la idiosincrasia del ser humano en el siglo XXI. Hay cosas que de alguna manera podríamos asociar con la desaparición de Jacobo Greenberg, pero no son nada claras, hasta que por fin encuentro algo. Un ovni en México 1994, año coincidente con la desaparición del científico. El relato es corto pero dice así: los ovnis en Jocotitlán, Cerro Xocotepetl y alguna milpa. Resumen. Corría el año de 1994, cuando me desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Jocotitlán, México. Un día del mes de septiembre, antes de salir de mi domicilio, recibí una llamada de mi amigo Jesús Arciniega López, quien me dijo que en su terreno ubicado en la carretera a Los Reyes, antes de llegar al barrio de Progreso, algo había pasado, pero que iría solo si lo acompañaba ya que yo era la autoridad. Encontramos que en este lugar han desaparecido personas en los últimos años. Las desapariciones de mujeres, sobre todo adolescentes en Jocotitlán. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.